Buenos días, el día de hoy mediante este dibujo les voy a explicar las arterias y las venas del cuello. Primero tenemos la arteria carótida primitiva o común, que esta tiene dos orígenes. Del lado izquierdo se va a originar del arco aórtico que emerge del corazón del ventrículo izquierdo, cumpliendo un trayecto intratorácico antes de ingresar al cuello. Y del lado derecho, que esta va a provenir del tronco arterial brachiocefálico. Es muy importante resaltar que esta arteria no da ramas colaterales, solamente da ramas terminales, al nivel del borde superior pues del cartílago tiroides hacia adelante, y la cuarta vértebra cervical hacia atrás se va a dividir en sus ramas terminales, las cuales son la arteria carótida interna, que es esta de aquí. Es postero-externa, no da ramas al cuello, solo a la cabeza, pasa a través del foramen carotidio. Y la arteria carótida externa, que es esta de acá, es antero-interna, va a irrigar todo lo que está en el cráneo, y sus ramas colaterales producidas en su porción antero-interna son la arteria subclavia, que se va a originar, esto de aquí, se va a originar del lado izquierdo y del lado derecho. Del lado izquierdo se va a originar del arco aórtico que emerge del corazón del ventrículo izquierdo, y del lado derecho, que va a provenir del tronco arterial brachiocefálico. Esta se va a dividir en tres partes en relación con el músculo escaleno anterior. El segmento preescalénico, esta va a extender desde su origen hasta el borde medial del escaleno anterior, y va a tener unas ramas que son la arteria vertebral y un tronco tirocervicoescapular, que va a dar origen a la arteria tiroidea inferior, que es esta de aquí, la arteria tiroidea inferior. La arteria cervical anterior o profunda, esta que tenemos acá, se va a originar en el tronco tirocervical, y este último es rama colateral de la arteria subclavia. La arteria supraescapular, esta que tenemos aquí, es una arteria que se origina en la porción segunda o tercera de la arteria subclavia o como rama profunda de la arteria cervical transversa. Esta no va a presentar ramas. También tenemos la arteria torácica interna, que es una rama colateral descendente de la porción preescalénica de la arteria subclavia, pero esta se encuentra en la parte superior del tórax. También tenemos el segmento interescalénico, que está da una rama o un tronco cérvico-intercostal o costocervical, el cual va a originar a la rama intercostal superior suprema o también a la cervical profunda. La arteria cervical profunda es esta que tenemos aquí. Esta arteria es una arteria del cuello y se va a originar como rama externa de la subclavia. También tenemos el segmento postescalénico. Este se extiende desde el borde lateral del escaleno anterior hasta el borde externo de la primera costilla, y en este punto se va a continuar con la arteria axilar, y esta va a dar una rama que se llama la arteria escapular posterior. En cuanto a las venas, tenemos las venas brachiocefálicas, que se va a dividir en izquierda y derecha, que son dos troncos superiores del tórax que van a drenar la sangre de la cabeza, del cuello y de los miembros superiores. Se van a unir para formar la vena cava superior, y cada tronco se forma en la base del cuello por la unión de la vena yugular interna y subclavia del mismo lado. Tenemos la vena subclavia, que es esta de aquí, que es una continuación de la vena axilar al pasar por el borde inferior de la primera costilla. Esta va a terminar cuando se une a la vena yugular interna, que normalmente pues solo tiene una tributaria como nombre, que es la vena yugular externa. La vena yugular interna, que es esta de aquí, se origina de la confluencia del seno venoso petroso inferior y el seno sigmoideo en la fosa yugular o posterior de la arteria carotidia, para luego volverse anterior a esta. Esta va a drenar todas las venas del cuello, va a estar rodeada por la vaina carotidia y va a terminar posterior a la extremidad externa de la clavícula, uniéndose así a la vena subclavia para formar el tronco venoso brachiocefálico. Esto ocurre tanto del lado derecho como del lado izquierdo.
La unión de la yugular interna con la vena subclavia se va a denominar ángulo yúgulo-subclavio, que del lado izquierdo este ángulo venoso es el punto donde el conducto torácico va a drenar la circulación venosa, la linfa que se ha recogido por todo el cuerpo. Y en el lado derecho, el ángulo venoso es el punto donde la gran vena linfática drena a la circulación venosa la linfa que se ha recogido pues, de todo el cuerpo. La vena yugular externa, esta que tenemos aquí, inicia cerca del ángulo de la mandíbula por la unión de la división posterior de la vena retromandibular con la vena auricular posterior. Esta va a cruzar oblicuamente al músculo esternocleidomastoideo profunda al platisma. Esta va a entrar en la porción anteroinferior de la región cervical lateral y va a perforar la fascia cervical superficial. Va a terminar en la vena subclavia, en la raíz del cuello. Va a drenar toda la sangre proveniente del cuero cabelludo y de la sangre. La vena yugular anterior, esta que tenemos aquí, es la más pequeña de las yugulares, originada habitualmente cerca del hueso hioides. Esta va a estar formada por la confluencia de las venas submandibulares superficiales en la raíz del cuello. Esta vena va a girar lateralmente posterior al músculo esternocleidomastoideo y va a desembocar en la vena yugular externa o en la vena subclavia. Esta va a estar superior al manubrio del esternón. Las venas yugulares anteriores derecha e izquierda se van a unir a través de la línea media para formar el arco venoso yugular en el espacio supraesternal. Las venas tiroideas inferiores, estas que tenemos aquí, van a descender enfrente de la tráquea para vaciarse en el tronco venoso brachiocefálico.